Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano encargado de la pastoral bíblica de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada semana me es muy agradable estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, palabra que a veces nos reta, nos invita a postrarnos delante de Dios, a pedirle perdón por las veces que no hemos experimentado su amor, su compasión, por las veces en que el odio, el rencor, pues se han anidado en el corazón de nuestras vidas por años y se ha quedado ahí, ¿verdad? Pero bueno, la intención es tratar de ser mejor, tratar de experimentar a Dios de otra manera. Así que hermanos y hermanas, con estas palabras me gustaría darles un cordial saludo, darle las gracias por permitirme entrar a sus hogares, ahí donde ustedes laboran, pero lo más importante, permitir a Dios que entre en su corazón, que esta palabra cale lo más profundo de su ser y reoriente en su vida otra vez para experimentar a este Dios que es amor, a este Dios que es misericordia. Antes de comenzar a leer el Evangelio, me gustaría comenzar con una reflexión. Me gustaría pedir a Dios por todas las personas que sufren, por todas las personas que están enfermas. Tengo un amigo que se llama Luis, que ha estado desde hace algunos meses enfermo, batallando con el cáncer. Seguramente que ha pasado muchas noches preguntándose por qué a mí. También tengo otro amigo que se llama Gerardo y también está pasando por una situación difícil con su vida, con su salud. Quiero pedir a Dios por ellos dos, que el Dios les cuide, que Dios les dé la certeza de que no están solos. Y también por toda la gente que sigue enferma, personas queridas, amigos que han fallecido del COVID. Un amigo muy querido de Argentina que acaba de fallecer en esta semana. Su nombre es Javier, para que el Señor ya lo tenga en su gloria. Y por todos ustedes que tienen algún familiar, alguna necesidad, Señor Jesús, derrama tu espíritu sobre todo este pueblo que te escucha, sobre todo este pueblo que busca tu palabra, sobre todas las personas que quieren experimentar tu amor. Tú conoces nuestras historias de dolor, de sufrimiento, de resentimiento, pero también conoces que te amamos, aunque nuestro amor sea condicionado, aunque no sepamos cómo amarte, pero estamos contigo. Te pedimos que nunca nos separes de tu amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio que vamos a estar escuchando este domingo, las personas que tengan la oportunidad de ir a las iglesias, seguramente que ya en muchas partes están abiertas, y las que no, pues por lo menos pueden escuchar esta reflexión. Es para el día 25 de octubre, ya 25 de octubre. Aquí en Chicago ya está el frío, ya se siente que estamos casi que en el invierno, ya el sol se nos va muy temprano y con el invierno llegan a veces la nostalgia, llega también la desesperación para las personas que nos gusta el verano,
para las personas que amamos el sol, pues esta parte del año no es la más agradable, para mí en lo particular. Pero bueno, así es la vida. La vida es como las estaciones del clima, ¿no? A veces tenemos verano, otros días tenemos frío, otros días tenemos sol, otros días no tenemos. Bueno, así es nuestra vida. Así que hay que amar y querer y saber florecer donde Dios nos ha plantado. Y el Evangelio entonces es para el día 25 de octubre y está tomado de Mateo del capítulo 22 del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, formaron grupos y uno de ellos, que eran expertos en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra se encarne en nuestra vida, nos enseñe a ser mejores, nos enseña a demostrar el amor con la persona que tenemos próxima. Un amor que no se muestra con la persona de enfrente, de a un lado, de atrás. Pues no es amor verdadero, según vamos a ir viendo hoy en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, regularmente cuando uno, les comentaba la otra semana, cuando uno escucha a los fariseos, escucha este grupo de oponentes de Jesús, se los imagina malos, se los imagina que ya es un grupo de por sí descartado. Yo les comentaba el otro día que uno casi va creyendo también con esas ideas preconcebidas: los fariseos son malos, Jesús es bueno. Y probablemente, como en todos los grupos, como en todas las historias, pues había fariseos también buenos. Había este grupo de personas que fueron los únicos que sobrevivieron después que se destruyó el templo. Muchas personas se quedaron sin trabajo. Algo muy similar con lo que está pasando aquí, ¿verdad? Cuando ya no hay templo, cuando ya no hay culto, cuando ya no hay liturgias, cuando ya no hay sacramentos físicamente, pues la gente y la iglesia se queda: bueno, ¿y ahora qué hago? Si 100% yo estaba ocupado haciendo el culto, haciendo la liturgia. Porque casi que incluso hasta la gente solamente identifica al sacerdote como en función del culto. Ustedes no se imaginan qué difícil es para mí explicarles a las personas el tipo de ministerio que yo hago. Porque cuando saben que no estoy en una iglesia, entonces no se explican de que un sacerdote no tenga una iglesia. Y entonces, por más de que les digan: bueno, es que para mí el ministerio es la palabra, mi ministerio es enseñar, mi ministerio es dar clases en la universidad, mi ministerio es, bueno, escribir, mi ministerio es hacer este trabajo por la radio, pero la gente te tiene que ver asociado con la iglesia. Bueno, en tiempo de Jesús el templo se destruyó en el año 70. Y muchos grupos que estaban en torno al templo o que tenían la teología del templo, del Dios que permanece en el templo, del Dios que bendice en el templo, los que tenían que hacer los sacrificios, los que tenían que matar el animal, las personas que compraban, vendían, las personas que... todo este negocio que implicaba la parafernalias de la liturgia se vinieron abajo. Entonces el único grupo que trató de sobrevivir porque no necesitaban el templo, solamente necesitaban explicar la ley, fue precisamente el grupo de los fariseos. Ahora, los fariseos no eran malos. Los fariseos trataban de buscar y de encontrar un sentido
a la ley que habían recibido. Jesús, como judío, también buscaba encontrarle sentido a la ley, y ahí es donde distanciaba. Había muchos grupos de fariseos, no todos los grupos de los fariseos pensaban lo mismo. Es como ahorita cuando la gente estudia la Biblia. Unos estudian la Biblia, de una manera literal, fundamentalista, lo cual es muy erróneo hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede estudiarse de esa manera. La Iglesia ha dado diferentes pautas para decir cómo hay que estudiar la Biblia y cómo hay que interpretarla. Pero coexistimos, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Jesús había muchos fariseos, muchos grupos, pero no todos pensaban lo mismo acerca de la ley, y había las grandes disputas, las grandes problemas de decir cuál ley es la más importante. Dos grupos especialmente representaban esta idea en tiempo de Jesús, con sus respectivas escuelas. Un grupo que se agrupaba en torno a la figura de un señor, de un rabino, que se llamaba Gilel, y el otro que se agrupaba en torno a la figura de Shammai. Gilel era más abierto en la interpretación de la ley, y Shammai era muy estricto. Y cuentan, estos dos rabinos son contemporáneos de Jesús. Jesús también, como rabino, parece que se inclina más con la escuela de Gilel. Gilel, que es más abierto en la manera de interpretar la ley. Jesús también, que parece que es más abierto en la manera de interpretar la ley, ¿verdad? Entonces, cuentan que un día un pagano se acercó a Shammai y le dijo: me voy a hacer judío si logras explicarme toda la ley mientras yo me paro solamente con un pie. Y Shammai, como era muy estricto, pensó que aquello era una ofensa y le dijo: vete de aquí. No tomes el nombre de Dios en vano. Entonces, esta misma persona fue con Gilel y le dijo: me voy a hacer judío si logras explicarme la ley mientras yo permanezco parado solamente en un pie. Y todavía no terminaba de hablar cuando Gilel le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás es interpretación. Y es exactamente el asunto que tenemos hoy en el Evangelio. ¿Por qué estas diferencias en interpretar la ley? Porque también requiere de la experiencia que uno tenga de Dios. Entonces, ¿por qué aparecen los fariseos continuamente como en confrontación con Jesús? Bueno, recuerden que la historia está escrita desde el punto de vista de Jesús. Si estuviera escrita desde el punto de vista de los fariseos, probablemente Jesús sería el malo, el que entraría en conflictos con él. Entonces se acerca nuevamente a Jesús, se organiza el grupo de los fariseos porque previamente Jesús los ha callado con la figura del impuesto, de la moneda, hablábamos la semana pasada de todo lo que implicaba el impuesto, y Jesús había denunciado la falsa idolatría. Al tener la moneda no estaban dándole el honor a Dios, no pertenecían a Dios, sino que su corazón estaba pegado con el Dios del dinero, con el Dios del Imperio Romano. Entonces se organizan y nuevamente vuelven al ataque, y ahora van en cuestión de ley. Lo más sagrado para el pueblo judío es templo, ley. Esto no hay quien los toque. Entonces van, pero con la intención no de dialogar, no de aprender de Jesús, y parece que juegan la misma retórica. Fíjense lo que dice. Formaron grupos y eran los expertos de la ley y le preguntaron para ponerlo a prueba.
nuevamente están haciendo el trabajo del tentador, de Satán. Están haciendo el trabajo de la tentación que sufrió Jesús allá en el desierto, en el inicio de su prédica. Cuando, movido por el Espíritu, Jesús se fue a la cuarentena. Y por cierto, las cuarentenas son muy buenas, porque en las cuarentenas se experimenta la vida. En las cuarentenas uno hace un momento de oración, de paz, y vuelve otra vez a conectarse con su persona, con su Creador. Así que aprovechen esta cuarentena para dejar que el Espíritu fluya, para dejar que el Espíritu transforme su corazón, para dejar que este Espíritu vuelva otra vez a animarles a ser mejor persona. Jesús se va al desierto y allá también el espíritu negativo, Satán, lo tienta, le pone a prueba. Bueno, aquí los fariseos están haciendo el trabajo de Satán. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que uno esperaría los problemas fuera del grupo de los que creen en Dios. Y qué triste que los problemas aparezcan dentro. ¿Cuánta energía no se gasta en resolver los problemas internos? A veces en los grupos de la parroquia. Uno esperaría tener problemas afuera de la parroquia, pero parece que adentro es donde reina el espíritu de la discordia, el espíritu de la envidia, el espíritu de la arrogancia, el espíritu que no permite que la gente se ponga a servir, descubra su vocación a lo que ha sido llamado. Entonces, tanta energía se desperdicia en estar tratando de madurar a la comunidad, de educarla, de guiarla, y a veces la comunidad está ciega, sorda y muda, así como todos los espíritus que se encontraba Jesús, ¿no? Qué difícil es madurar, trabajar con una comunidad cuando no se mueve por los valores de Jesús. Así que este grupo de personas que van con Jesús, pues forman parte. Jesús también cree en la ley. Jesús también cree en el Dios que ellos creen. Entonces, otro dolor más de cabeza para Jesús para explicarles lo que realmente significa la ley, ¿no? Entonces, fíjense, le quieren poner a prueba y luego también lo llaman maestro. El otro día estuve por ahí tocando un poquito la idea de que esta es una burla. Jesús o este grupo no ha realizado el caminar desde Jerusalén hasta hasta Jerusalén para poder ser discípulo de Jesús. Y no solamente se trata de caminar físicamente con Jesús, sino vivir, porque en el camino Jesús se encuentra personas enfermas, personas con hambre, personas pecadoras, sino que en el convivir y en el caminar con Jesús la gente tiene que aprender a vivir como Jesús, actuar como Jesús. No se trata saber Jesús, se trata vivir Jesús. Lamentablemente a nosotros siempre nos han enseñado a saber de Jesús, a saber de los mandamientos, pero nunca pusieron el énfasis en vivir a Jesús. Y esta es la dicotomía, este es el dualismo, estos son las dobles espiritualidades que nosotros nos vamos encontrando día con día en nuestras parroquias. La gente dice, soy católica, pero solamente de nombre, y efectivamente es católica de nombre. Y ser de nombre ya no cuenta, o sea, la verdad tiene que reorientarse y decir, voy a hacer una opción de mi vida, voy a vivir mi fe, de tal manera que lo que vivo el domingo tiene que tener una connotación o tiene que tener una extensión. Iba a decir una persecución, pero eso no es la palabra que estaba buscando. Una percusión en lo que yo vivo el resto de la semana. No se puede por una hora portarse bien, hablarse lo más bonito, tratarse muy bien, hacer sentir a la persona que realmente es parte de la comunidad, y saliendo de misa se les olvidó el cassette,
se les olvidó lo que celebraron, se les olvidó que todos y todas son hermanos y hermanas, y empieza entonces los pleitos, los chismes, las envidias. Eso no es lo que Jesús quiere. Eso no es vivir a Jesús. Y por eso es que también entonces la ley va a tener que venir a normar y a decir lo que está bien y lo que no está. Ahora, la ley que Dios da, la ley no era mala, la ley era buena. No puede sobrevivir un pueblo, una familia sin ley. Necesitamos la ley. Había un proverbio o un dicho latino que dice hasta en el sistema jurídico se emplea. Dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. La ley es la ley. Bueno, ya casi aquí suena José Alfredo, ¿verdad? Y mi palabra es la ley, pero esa es la palabra del hombre. El hombre es ley, la mujer es chisme, la mujer es palabras vanas, palabras vacías. En cambio, lo que el hombre dice, eso es lo que cuenta. ¿Cuándo será el día en que el hombre no trate de esa manera a la mujer? ¿Cuándo será el día en que nos escuchemos como hermanos y hermanas? Bueno, entonces, la ley no era mala. Dios les había dado la ley a este pueblo para que aprendieran a convivir, para que aprendieran también a ver cómo agradar a Dios, para que no anduvieran buscando fuera en otras culturas cómo relacionarse con Dios. Dios entonces regala la ley para que la gente le encuentre un sentido a su vida. Entonces la ley es buena. La ley en principio tiene una finalidad de conectar a la persona con su comunidad, con su Dios y a convivir. La ley norma la convivencia. Por eso es que ustedes van a encontrar muchísimas leyes en el Antiguo Testamento porque van a ir normando toda la convivencia de la gente y la convivencia con Dios. Si hay un pueblo que prácticamente organizó su vida en torno a la ley, ese fue el pueblo judío. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué va a preguntarle esta persona acerca de cuál ley es la más importante? Recuerden, hermanos y hermanas, que este es el problema para la gente sencilla. Para los maestros de la ley no tiene ninguna preocupación en saber cuál es la ley más importante. Ellos sabían cuál es la ley más importante, pero se están moviendo por la idea de meter cizaña, de ponerle una trampa a Jesús. Y además también puede tener un rastro histórico. La gente sencilla no sabe tanto de ley. La gente sencilla muy apenas aprende, pues, a invocar a Dios. Por eso es que no todo mundo era bien visto en relación a la ley porque no la podían cumplir, porque no la conocían. La gente sencilla sí era la que no conocía la ley y para eso estaban los fariseos de estarles enseñando la ley. Bueno, para la gente sencilla sí era importante de todas estas leyes. ¿Y cuántas leyes serían? Siéntense cómodamente cuando les diga cuántas leyes eran. 613 leyes. 613 leyes que la persona tenía que cumplir. Y las leyes estaban divididas en positivas y en negativas. Positiva, todo lo que tú tienes que hacer. Honrarás al padre y a la madre. Honra al padre y a la madre. No tendrás otros dioses. Negativa. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Positivo. Bueno, 613 leyes divididas en positivas y negativas. Entonces esto complicaba la situación. De todo este marasmo de leyes, de todo este mar inmenso de leyes, ¿a cuál ley hay que tomar en cuenta? Y fíjense la genialidad de Jesús.
que pone prácticamente, que hace un resumen de todas las leyes, como lo había hecho también Gilel. Ama a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Jesús no está inventando nada. Estas leyes las tenía el pueblo de Israel. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Que ha unido el amor a Dios con el amor a la persona próxima. Esa es la gran novedad. No es que los fariseos no supieran de amar a Dios y amar al prójimo, pero como que nunca habían visto la conexión, y Jesús justamente pone esas reglas o esas dos leyes, las une para decir: aquí está toda la ley y los profetas. Ama a Dios y al prójimo, a la persona próxima, con todo tu corazón, con toda tu mente. Hermanos y hermanas, y qué genialidad de Jesús, ¿verdad? De verdad, yo como amante de la palabra, no me canso de darle gracias a Dios por la genialidad del hermano Jesús, por la sabiduría del hermano Jesús y por la valentía de haber puesto y haber dicho que el amor a Dios se debe de manifestar en amor a la persona próxima. Prójimo es el próximo. Incluso Lucas, aquí ya los fariseos enmudecen, en Mateo también enmudecen. En cambio, en Lucas, cuando le preguntan cuál es la ley más importante, y Jesús les dice que amar a Dios sobre todas las cosas, y a la persona y al prójimo como a sí mismo, los fariseos todavía para disculparse dijeron: ¿y quién es mi prójimo? Y bueno, Lucas nos regala aquella parábola tan hermosa, la parábola del samaritano, en el camino que va de Jericó a Jerusalén. Bueno, no me voy a entretener para explicar esa parábola porque es una parábola realmente hermosa, que tiene realmente la finalidad de decir, para que no exista quién es tu prójimo, mira, ¿quién es el prójimo? La persona más indeseada, porque el samaritano le llamaban los bastardos, los perros, los que nadie quería porque se habían, según ellos, contaminado. En cambio, esa persona se comportó como prójimo. Así que, hermano y hermana, primeramente, no puede haber amor directo a Dios si no hay amor directo a la persona que está a un lado. Y toda esta espiritualidad de que yo estoy bien con Dios, de suyo, Dios y yo somos uno mismo. En mi mundo y en mis relaciones, yo y Dios, yo solamente le rindo cuenta a Dios y a nadie más. Pues qué bonito es esto. Pero si esa relación que tú dices tener con Dios es una relación solamente exclusiva entre tú y Dios y no se triangula en relación al prójimo, entonces ese amor no es sincero. Ese amor que no se traduce en amor a la persona que está a un lado de mí, no puedes venir de Dios. Por mucho amor, por mucha relación que tú quieras tener con tu Creador, esa relación te tiene que amar, te tiene que llevar al amor con la otra persona. Y aquí es donde amar duele. Amar duele, hermanos y hermanas. Uno puede amar a Dios, yo puedo amar a Dios y decir: Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo, yo te quiero. Pero ese amor se tiene que manifestar en qué tan dispuesto estoy yo en amar a la otra persona. En la otra persona que encarna también los valores de Dios o que también habita Dios en esa persona. Y es allí donde, nos quedamos cortos.
¿Por qué Jesús tuvo que unir estas dos leyes? Las hubiese dejado mejor como la tenían los fariseos. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ok, bien. Y luego en otra ley, por allá abajo, también ama a tu prójimo, pero no las pone al mismo nivel. En cambio, Jesús las une. Y es ahí donde nos complicó a nosotros el asunto, porque nosotros sí podemos amar a Dios, porque nos sentimos amados, queridos, protegidos por Dios, que Dios nos cuida, que Dios nos bendice, que Dios nos protege. Entonces yo sí puedo amar a Dios, a ese Dios sí le puedo amar. Pero ahora cuando Jesús me dice que no puede haber un amor directo que vaya de mi persona hacia Dios, sino que tiene que ir yo, mi amor, mi prójimo, mi hermano, mi hermana y Dios, ahí es donde la situación se complica y ahí es donde amar verdaderamente duele. ¿Cómo poder amar a la persona que a veces no se lo merece o a veces es muy difícil quererla porque no piensa como yo, no es de los míos, no tiene mi misma raza, no habla mi misma idioma, no profesa mi misma religión? Si el amor es universal, si Dios ha puesto el amor en todas sus culturas, en todos sus pueblos, para que la gente verdaderamente se conecte, ¿por qué entonces uno va a tener que hacer estas divisiones? Por puro miedo, por puro prejuicio, por nos hemos ido desconectando mutuamente, de tal manera que ya soy indiferente al sufrimiento de la persona que está a un lado de mí. Este país de Estados Unidos es un país que promueve una deshumanización increíble. Tanta gente se suicida porque se siente sola. Sabemos lo que está sucediendo en el otro extremo del mundo y no sabemos si el vecino le visitaron, si a la anciana, que es mi vecina, tiene su comida en su refrigerador. Nos hemos desconectado tanto que ya ni siquiera sentimos la ausencia de Dios en nuestra vida. Si no hay servicio a la otra persona, no hay Dios. Aunque uno vaya a la liturgia, practique los sacramentos, se confiese cada día, comulgue una vez al año, se aprende el catecismo. Si tú estás desconectado de los sufrimientos, del dolor de tu prójimo, de tu persona próxima, no hay amor. Así ustedes léanse la carta de Primera de Juan. Dios es amor. Y el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es el anticristo, es un mentiroso. Y la verdad no puede estar en esa persona. Hermanos y hermanas, es tiempo de sanar nuestra relación, nuestra espiritualidad. Es tiempo de centrarnos más en el amor a la otra persona y dejar ahorita a un lado en que si cumplo con la ley, que si cumplo con lo otro, sirviendo, amando a la otra persona. ¿Y por qué será que el amor duele? Porque yo creo que también no nos amamos nosotros. Porque somos nuestros propios enemigos. Porque en primer lugar somos nosotros mismos el obstáculo para descubrirnos como personas amadas, queridas por Dios. Porque así nos lo han hecho saber, así se nos ha programado, así se nos enseñó el catecismo. Y de tal manera que no sentimos el amor que Dios nos tiene. Porque primero nos sentimos indignos, pecadores, alejados de su gracia. Entonces, hoy el reto es amar aunque duela. Ámate, quiérete, sana tu historia. Deja de lamentarte, no traigas todo lo malo que tú has hecho. A Dios no le importa todo eso.
Dios no está llevando récords. Dios no trabaja en la secretaría aquí como juntando todos los documentos, los archivos, y te saca tu archivo cada vez que hacen algo mal. Dios no es un archivista, Dios no junta basura. Si Dios no junta basura, tampoco tú tienes que juntar basura. Tienes que aprender a sanar, tienes que aprender a dejar ir esos sentimientos que te lastiman. Tienes que implorar la bendición de Dios, postrarse si es necesario, de rodillas, cuando estés en tu cuarto, cuando estés en lo más profundo de tu silencio, de tu interioridad. Decir, Señor, tú me conoces y así me amas, gracias por ese amor, pero yo no puedo estar cargando ya tanto dolor, tanto sufrimiento. Y una vez que te sientas libre, una vez que dejes ir todo aquello, entonces te sentirás que has descansado. No puedes ser tú como la imagen de la lotería mexicana que va cargando al mundo. Deja que el mundo ruede. Aviéntalo lejos de ti. Enderézate. Ponte firme. Y vuelve a celebrar las palabras de Jesús que dicen, ven, experimenta que mi ley, que mi carga es ligera, mi yugo es llevadero. No a las leyes que oprimen, no a tanta ley que deshumaniza. Esas leyes solo engendran odio. Si hay una ley que deshumanice a la otra persona, que no le haga reconocerse como hijo, como hija amada de Dios, es una ley que no viene de Dios. Y no se puede obedecer una ley. La única ley por la cual Dios nos ha creado es para experimentar su amor. Pero para esta gente, con sus 613 leyes, se obsesionaron tanto de la ley, por el cumplimiento de la ley, que se olvidaron del Dios de la vida. Y por eso Jesús les va a decir, hipócritas, lo más importante es siempre la persona. Y en todos los ejemplos donde Jesús entra en problemas acerca de la ley, siempre es porque la ley se puso como un obstáculo para que la persona experimentara la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros no estamos salvados por la ley. La ley no la podemos cumplir toda. Esta es la realidad. Pablo nos va a decir eso en su carta a los Romanos. Por la ley nadie se salva. Nos salvamos por la gracia de Dios, por su misericordia. Todos quedamos cortos si nos metemos en esa teología de la ley. Si tú piensas que has cumplido toda la ley, te haces un esclavo de la ley. La ley es buena, va a decir Pablo. La ley sirvió como el pedagogo, como el maestro, como el guía, como la instrucción, como una guía. Pero cuando viene Cristo y nos muestra su amor, su fidelidad, su entrega, por pura gracia, es que ahora podemos llamarle a Dios papá, mamá. Es que ahora podemos verdaderamente relacionarnos con intimidad, con buenos deseos. Pero no porque cumplimos las 613 leyes. Díganme, ¿quién las va a cumplir? Usted sea honesto y honesta. ¿Quién cumple por lo menos los 10 mandamientos que se nos enseñan en el catecismo? Si ni siquiera la gente se lo sabe. ¿Quién verdaderamente cumple todo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Darle gracias a Dios porque nos invita solamente a decir, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi vida, o como tú le quieras llamar. Y gracias porque me amas y ahora ayúdame a amar a la persona que tengo a un lado. Ayúdame a convivir. Ven entonces, hermanos y hermanas, que la religión no se trata solamente de
culto, de sacramentos, de leyes. Se trata de vivir este amor de Dios. Se trata de poner en práctica este amor, aunque nos duela. Así que, hermano y hermana, yo sé que para mucha gente, por allá a veces me escriben y me dicen, es que usted parece que nos dijera que nos han enseñado mal. Es que parece ser que ahora la gente piensa, una señora me decía, entonces, ¿qué caso tiene de que yo venga a misa si Dios de todas maneras me quiere? ¿Qué caso tenga de que yo me porte bien? Y para esta persona era muy difícil entender de que uno no se porta bien porque Dios me ama. No se porta uno bien porque va a haber un premio. Se porta bien porque hay que vivir como Dios vive. Hay que cambiar la intención y la relación. Yo amo no porque Dios me vaya a dar un premio. Yo amo porque Dios me amó primero. Y si Dios me ha amado y si yo he experimentado su amor, su gracia en mi persona, lo mínimo que yo puedo hacer es experimentar y dar este amor, esta gracia a otra gente. Si yo he recibido la bendición de Dios en lo económico, no voy a dar para que Dios me premie y me dé más. Voy a dar porque así como Dios me ha dado, yo también estoy dando a otra gente necesitada. Así que hay que ir cambiando estas ideas porque entramos como en una mercadotecnia con Dios. Tú me haces esto, yo te hago esto. Si tú me cumples esto, yo te prendo una vela. Dios no necesita de nuestras velas. Dios no necesita de nuestras oraciones. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de que tú lo ames o no lo ames. Nosotros necesitamos que Dios nos ame. Y como Dios nos ama, entonces entra una relación de decir amor con amor se paga. Y qué bueno que Dios nos amó. Gracias Dios porque nos amas. Y gracias nuevamente porque nos retas a que este amor se ponga en práctica. Para que este amor se ponga en el servicio de la otra persona que está a un lado, que vive conmigo, que me lo encuentro en mi trabajo, y va a haber momentos de tensión como en todos los lugares. Pónganse ustedes a pensar en las familias. A veces para algunas personas va a ser muy fácil amar a una persona. Con otras no va a ser tan fácil porque a veces la persona no se deja amar. A veces nos cuesta ser transparentes, ser vulnerables. Nos cuesta verdaderamente decir te quiero, decir para mí eres importante. Nos cuesta trabajo expresar desde lo profundo de nuestro corazón nuestros sentimientos, nuestro amor o nuestro enojo. Así que hermanos y hermanas, hoy que estas 613 leyes se sintetizan, se hacen pequeñitas solamente en una, ama a Dios y a la otra persona. Y en eso está toda la ley. Y en eso consiste que tú seas de Jesús o que no seas de Jesús. Más adelante vamos a ver cómo el Evangelio nos va también a presentar quién es el prójimo, cómo puedo mostrar mi amor. Para el Evangelio de Mateo, ¿quién es mi prójimo, Mateo? Ya vendrá este Evangelio de que tuve hambre, era migrante, tuve sed, estaba encarcelado, estaba enfermo, estaba desnudo. Lo que hagamos con la persona más insignificante, ese es el amor verdadero. Reconocer que Dios vive en la persona que nadie quiere, en las situaciones que a veces uno ni siquiera se lo imagina.
A veces las manifestaciones que yo en mi persona he tenido o los encuentros más profundos con Dios se han dado fuera del templo, fuera de los sacramentos, en los lugares que uno ni siquiera sospecharía que por ahí también se muestra la gracia de Dios. Así que hay que estar atentos, hermanos y hermanas, porque en cualquier momento Dios te puede demostrar su gracia, su amor, y Dios te puede invitar también a que esa gracia se haga servicio, de que esa gracia, de que ese amor se haga una palabra de aliento, una palmadita en el hombro para decir ánimo, una visitadita al enfermo para decir estoy contigo, hermano y hermana, una oración estoy pidiendo por ti, hermano Roberto, que estás pasando momentos también difíciles, que estás sufriendo. Rosita, Roberto, ustedes saben que les llevo en mi corazón y Dios no los va a abandonar, tampoco a Gerardo ni a Luis. Este es el amor que se hace servicio, que se hace entrega. Es tan difícil decir esto. Hagan la prueba y van a ver que no. Bueno, hermanos y hermanas, espero que estas palabras les alienten, les ayuden y encuentren por lo menos paz en estos tiempos tan difíciles, tan violentos, donde aparecen guerras, asesinatos, muertes, golpes, familias disfuncionales. Apuéstenle al amor de Dios, al amor que se hace servicio, que se hace palabra y que se hace vida. Muchas gracias por escucharme y recuerden que si ustedes quieren saber más de la Pastoral Bíblica Claretiana, pueden visitar nuestra página de internet de www.ibicla.org o también visítenos en YouTube, Escuela Bíblica Claretiana, y ahí van a encontrar todos nuestros videos. Pongan ahí sus comentarios. Aunque no les responda, estoy atento leyendo cada comentario. Les agradezco de verdad a todas las personas que se toman la molestia de poner un comentario. Y si también quieren hacer una ayuda, también amar a veces es ayudar para que esos programas sigan adelante, pues lo pueden hacer. Visiten nuestra página de www.ibicla.org. Muy pronto les estaré anunciando también las fechas para tener una especie de retiro bíblico. La primera semana de diciembre vamos a reflexionar acerca de los personajes del Adviento, de María, de Isabel, de los ángeles, de los pastores, y también vamos a tener entonces este encuentro por medio del internet, de Zoom. Así que, hermanos y hermanas, muchas formas para poder llegar a sus hogares. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.